Hola, soy prof. Javier H., maestro en educación. Ay, se me escondió el micrófono. Maestro en educación, maestro en investigación educativa y profesor de escuela primaria. Licenciado en educación primaria para los compas. Y el día de hoy estaremos hablando sobre el trabajo que vamos a estar llevando los docentes durante la semana de capacitación, que es el taller intensivo de formación continua para docentes, que vamos a llevar del 3 al 6 de enero. Y en anteriores videos te los voy a dejar. Ay, perdón, hace muchísimo frío aquí. Te los voy a dejar aquí. Te hago una revisión de el 2 de enero, que es el trabajo de supervisores y directores, y otra revisión que sería el trabajo que ya estaríamos haciendo los docentes. Y en el trabajo que hacemos los docentes viene un apartado bastante grande, interesante, y es el inicio del programa analítico. ¿Y qué será el programa analítico? Bueno, empecemos. En el plan de estudios 2022 se habla de que tenemos un plan de estudios general para todo el país, en donde ya sabemos, los planes de estudios nos hablan de generalidades, de la filosofía, de la manera en la que se tiene que abordar la educación, pero cuando lo vamos a bajar, se dice que es el programa de estudios. Y entonces ese programa de estudios normalmente va por grados. No sé si en este caso sería por fases o de qué manera se estaría revisando. Sin embargo, en el mismo plan de estudios nos dice que este programa es un programa sintético. ¿Y qué nos quiere decir un programa sintético? Bueno, así como en la ropa, hay ropa sintética, es decir, no es natural, es algo que se aproxima. En este caso, el programa sintético hace referencia a eso, a algo que está diseñado para que embone de cierta manera en todo México, es decir, que nos dice los aprendizajes, los conocimientos, todo lo que tenemos que desarrollar a nivel nacional, pero también se habla de una climatización, de una contextualización de ese programa. Y ahí es donde entra el programa analítico. Tenemos este programa, que es el que vamos a estar estudiando, que vamos a estar revisando, pero también hay cierta contextualización con este programa analítico. ¿Y cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo lo vamos a contextualizar? Bueno, el plan de estudio, bueno, mira, antes de seguir en todo esto, si todavía no estás tan familiarizado con estos temas, te voy a dejar aquí la lista de reproducción del círculo de estudio para el plan 2022, que es el que estamos revisando actualmente. Maestro, que yo no lo veo ahí, te lo dejo en la descripción del video. Ahí te aparece un link a mi página, te va a aparecer flechitas, te vas a mi página, ahí checas el círculo de estudio y ahí estoy subiéndote todos los videos que subo aquí en YouTube. Yo sé que de repente aquí en YouTube es medio difícil encontrarlos para algunas personas, entonces también se los subo en mi página web para que los tengan ordenados y tú te vayas directamente a lo que te haga falta. Bueno, sin más, entonces este programa analítico lo que trata de hacer es que tomemos esto sintético, esto que se nos está diciendo normativamente, y que a través de nuestro trabajo como profesionistas logremos adecuar estos programas a las necesidades reales de nuestro estado, municipio, colonia, contexto, aula, etc. Y entonces, este programa analítico es como decir que el currículum, que nos están dando, sintético, va a cobrar vida, lo vamos a naturalizar en el aula. Pero hasta que lo apliquemos, y no va a ser una aplicación nada más de aquí y ya se pone, como lo hemos hecho con otros programas. Y por supuesto, siempre hacemos adecuaciones y siempre hacemos cambios, pero en este caso se nos va a dar mayor apertura
para que hagamos las adecuaciones y los cambios que veamos que más necesitan en nuestra escuela. ¿Y cómo vamos a saber eso? Bueno, aquí viene el programa analítico y nos dice, nos habla de ciertos pasos, de ciertos, no pasos, de ciertos planos en los que vamos a estar revisándolo para lograr esta amalgama, esta conjetura entre todos estos planos y que podamos llevarlo a buen término. Pero, y aquí es importante hacer aclaraciones porque es algo que se repite durante todo el plan de estudio, no es una receta, no se tiene que seguir tal cual como se nos dice con las preguntas y todo eso. Es como una generalidad y para que nos orienten el trabajo que tenemos que hacer, por supuesto que tenemos que revisar esos planos, pero no como receta como de primero es esto, segundo es esto, tercero es esto, no. Es ir leyendo esa realidad. Y entonces, te los digo de manera general y los vamos a ir abordando con profundidad en distintas partes del video. Te los voy a leer estos para que sea tal cual. El primero refiere al ejercicio de la lectura de la realidad educativa y se llama análisis del contexto socioeducativo de la escuela. Que así a grandes rasgos, si bien vamos a analizar más cosas, pero pudiera hacer similitud a el diagnóstico inicial que hacemos para hacer nuestro PEMSE. Ahí ya tenemos grandes aspectos que vamos a revisar en esta lectura de la realidad educativa. Y por supuesto, siempre apelando al conocimiento del docente. El docente es el experto en ese contexto. Además de ser experto educativo, es experto en ese contexto porque algunos docentes llevamos trabajando años ahí o algunos docentes vivimos en ese contexto. Por lo tanto, nos da las herramientas para poder leer con mayor claridad ese contexto. El segundo plano explica los procesos de integración curricular y contextualización y se llama plano de contextualización. Y el último es el codiseño del contenido que incorpora las especificaciones locales, siempre bajo los principios de laicidad, cientificidad, que señala el artículo tercero, y este último plano se le denomina plano de codiseño. Y después se aborda un cuarto plano, que es el plano didáctico. No está en el programa, no está en el programa analítico, pero es algo que se nos dice que es importante que lo revisemos. Y ese tendría que ver más con la planeación, ya con llevarlo directamente a nuestras aulas. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Te voy a segmentar el video en pequeños cortes en donde vamos a ir analizando cada uno de los planos. ¿Es importante que veamos la generalidad? Sí. ¿Es importante que sepamos que no es receta? Sí. Y es importante que sepamos también que lo vamos a ir construyendo poco a poco entre todo el colectivo docente. Aquí yo te voy a dar las herramientas para que lo entiendas, para que lo sepas y ya sabes, desmenuzado, que no sepa y que lleguemos a nuestro taller de capacitación y que digamos, ya entendí y ya sé por dónde va. Y hay que reorientar esto y no nada más ir a ver pues qué escuchamos o qué aprendemos, ¿sí? Entonces vamos al primer plano que sería el análisis del contexto socioeducativo de la escuela. Muy bien. Entonces, este plano de contexto socioeducativo de la escuela, ¿a qué se refiere? Bueno, antes que nada, suscríbete a mi canal. Recuerda que si no estás suscrito te vas a perder los videos que estoy subiendo del círculo de estudio, te vas a perder videos que subo de CTE y en general otros videos que subo para ayudarnos entre todos como docentes. Y bueno, regresando a esto. El plano del contexto, pues, ¿qué nos va a decir? Pues el contexto, hacer un diagnóstico, pero un diagnóstico certero. Y aquí vamos a platicar cosas que algunos docentes no queremos ver y que nada más nos quitamos los lentes, nos tapamos los ojos y decimos, no, es que el problema son
solo los estudiantes. Y no, aquí se nos habla de conocer todos los aspectos que influyen en el proceso educativo. Y en todos esos aspectos hay muchos factores. Acuérdate que la educación y en general las ciencias sociales no es A más B es C, como en las matemáticas, como en la física, como en la ingeniería, en donde son procesos como muy lineales y se tiene que hacer esto, esto, esto y esto. No, en educación y en general ciencias sociales hay muchísimas variantes que influyen en los resultados. Por lo tanto, hay que voltear a verlas todas y por supuesto, no todas las vamos a poder controlar, no todas las vamos a poder subsanar. Sin embargo, el hecho de reconocerlas nos da la oportunidad de poder hacerlo y de hacer adecuaciones para esas necesidades. Y entonces aquí en el cuadernillo vienen algunos aspectos. Y por ejemplo, el primero dice analizar las condiciones académicas personales, familiares de los alumnos y de los maestros. Y aquí es muy importante porque casi todos los docentes, no, todos los docentes hacemos análisis muy precisos de las necesidades educativas de nuestros estudiantes. Les falta esto, no saben hacer esto, todavía no han desarrollado estabilidad, etcétera, etcétera. Y creo que en eso somos súper expertos. ¿Por qué? Porque a eso nos dedicamos. Pero algo que nos cuesta mucho trabajo hacer es de repente quitarnos los lentes y voltear a vernos a nosotros. ¿Por qué? Porque sí es cierto. Los estudiantes no han logrado, pero en muchas ocasiones es porque el maestro no sabe bien de la didáctica y no quiere decir que no sepa nada, sino que le falta afinar detalles. Los procesos de evaluación que llevan ciertas dificultades que hacen que el alumno no logre su aprendizaje o a lo mejor el desconocimiento de algunos aspectos del nuevo programa de estudio, del nuevo plan de estudio, pudieran afectar. O algunas prácticas que ya no son viables o que no son adecuadas para el contexto en donde lo estamos utilizando. Y entonces es necesario también voltear a vernos qué nos está pasando y qué necesitamos, porque también haría falta decir, bueno, por ejemplo, yo te lo voy a admitir 100%. Me formé yo en el plan 2011. Entonces el plan 2011 te lo domino súper bien. Pero en el 2017, el plan de estudios que entró en el sexenio de Peña Nieto, tengo ciertas dificultades. Si bien se parecen, no son lo mismo. Y tengo ciertas dificultades con algunos términos y con la implementación. Y entonces, el conocer que tengo esas dificultades me ha permitido irlas subsanando poco a poco a lo largo de los años. Me ha permitido estudiar esos aspectos y me ha permitido irlos puliendo. Entonces, precisamente, se trata de esto, de que de repente volteemos a ver qué le hace falta a los estudiantes, pero qué nos hace falta a nosotros para mejorar como docentes. Te voy a decir qué día vas a ser el docente excelente que todos somos. Va a ser el día que te jubiles. ¿Por qué? Porque nunca dejamos de aprender. Nunca tenemos la verdad absoluta y siempre vamos a estar desarrollándonos profesionalmente. Fíjate en cualquier profesión y siempre tenemos que ir aprendiendo, creciendo y mejorando nuestras habilidades, porque de esto va a ser que cada día seamos mejores maestros, como yo sé que tú lo eres y que estás comprometido para hacerlo. Esa es la primera parte, la parte A. Después viene analizar el plan de estudio 2022. Pero ¿por qué en el contexto? ¿Por qué nos dice en el contexto que analicemos el plan de estudios? Bueno, porque forma parte de lo que tenemos ahí, de lo que existe. El plan de estudios es sintético. Bueno, el plan de estudios y abajo el C es el programa sintético. ¿Por qué lo tenemos que analizar como del contexto? Porque es algo que va a estar ahí, que ya lo tenemos que dominar. Y así como tenemos una realidad que son los estudiantes, una realidad que son nuestras ventajas y desventajas, porque también es eso. Hay que analizar qué ventajas, qué habilidades tengo yo como docente. No todo es malo, no todo son necesidades.
y a echar mano también de esas habilidades para mejorar. También tenemos que analizar el plan de estudio, porque cómo vamos a contextualizar algo que no conocemos, y del programa de estudio sintético, que te repito, sintético, ¿por qué? Porque está pensado a nivel nacional, pero que nosotros vamos a contextualizar. Y entonces hay que conocerlo. Y lo último que se nos pide que conozcamos es el contexto. Contexto, ya conocemos a los estudiantes, necesidades, habilidades, conocemos maestros, necesidades, habilidades, conocemos el plan de estudio, conocemos el programa de estudio, pero también el contexto. ¿Qué necesidades educativas hay en el contexto? ¿Qué aspectos se nos van a dificultar? ¿Qué aspectos nos van a favorecer? Por ejemplo, pudiera ser, trabajamos en la sierra y los alumnos participan en la plantación de caña, por lo tanto saben perfectamente este y este tema, o tienen necesidades de conocer este y este tema, o hay necesidades, por ejemplo, en la colonia donde yo vivo, eh, hay un grave problema de basura, y entonces tenemos necesidades que son emergentes, por eso hay que conocer también el contexto. Aparte de lo que necesitan los estudiantes, el contexto nos está gritando que necesita. ¿Y quiénes son los que viven ahí? Los estudiantes. ¿Quiénes son? Y los padres de esos estudiantes. ¿Quiénes son los que pueden solucionar eso? Entre toda la comunidad. Por eso es importante conocer todos esos aspectos. Si te fijas, aquí es conocer, conocer y conocer. Y conocer se refiere a conocer positivo, conocer necesidades y conocer qué podemos hacer. Y aquí ya vendría la segunda parte. Muy bien, entonces vamos al segundo plano, que es el plano de la contextualización. Y si vamos viendo, se va dando de manera lógica. Ya conocemos todos los aspectos, ya conocemos con qué vamos a empezar, con qué contamos y vámonos a irlo adecuando. Y aquí quiero hacer un paréntesis, ahorita me acabo de acordar. En nuestro cuadernillo de taller intensivo de formación continua para docentes se nos dice que nada más vamos a iniciar todo este trabajo, no creas que lo vamos a terminar. Te lo estoy contando todo para que sepas mmm, qué es lo que se esperaría a inicios a lo mejor del ciclo escolar. Déjame lo muevo porque se me está metiendo mucho y siento que no se escucha bien. ¿Qué es lo que se esperaría a inicios del ciclo escolar 23-24? Sin embargo, ahorita no se nos está pidiendo que lo terminemos. Y yo sé que va a haber algunos, porque existen supervisores, directores confundidos que te van a decir, no, es que ya lo tenemos que terminar. En el documento dice que no, que se va a hacer un esbozo, que se va a empezar. Y precisamente este trabajo de formación es para eso, para que sea como nuestro primer borrador, la primera vez que nos acercamos a él, pero ya metiendo las manos y ya checando. ¿Para qué? Para aprender activamente y no nada más en teoría como en otros planes de estudio. Y bueno, regresamos, cerramos paréntesis. Ya conocemos todo eso, todo lo que tenemos a favor, lo que nos duele, lo que nos falta, lo que necesitamos, lo que necesita la colonia ya. Y toda esa información, ¿para qué, maestro? Bueno, hay que irla manejando para irla aterrizando en nuestra realidad. Ya conocemos el plan, ya conocemos el programa, problemáticas, etcétera, etcétera. Y entonces se va a ir aterrizando a nuestra realidad educativa y se va a ir desarrollando un programa o un plan. ¿Y cómo va a ser esto? Bueno, tienes que tomar en cuenta dos ejes, los propósitos y las estrategias nacionales de apoyo. ¿Por qué? Bueno, los propósitos tendrían que ver con lo que nos está marcando el plan de estudios y el programa de estudios sintético para cada, eh, no se llaman grados, se llaman ejes. Bueno, se me fue el nombre ahorita totalmente, pero lo que eran los grados que ahora se llaman, me parece que ejes o que se llaman fases, las fases. Para cada fase habrá algunos ciertos indicadores, ciertos propósitos y pues las estrategias nacionales de apoyo. Por supuesto que no nos van a dejar así completamente solos, sino que va a haber
algunos aspectos que nos van a ir mencionando. Y entonces, ¿qué nos dice? Bueno, primero, dice, a partir de lo anterior, en el CTE, la Academia de Maestros se analiza el mapa general de contenidos de cada fase para establecer posibles articulaciones entre contenidos de campos formativos como grados y fases. ¿Qué? Bueno, tenemos que ver ya la educación inicial, la educación básica como algo que se articula, que tiene que vivir, que tiene que llevar secuencia. Y ya no nada más una secuencia pensada desde el escritorio, una secuencia que yo conozco y que yo estoy diseñando. Entonces nos vamos a reunir en CTE todos los docentes y vamos a decir, bueno, el programa tiene esto en la fase 1, en la fase 1, 2, 3, creo que nos toca 3, 4 y 5 o algo así. En estas fases tienen, bueno, yo hablo de primaria, pudiera ser que me estás viendo de secundaria. Bueno, en la fase se tienen estos contenidos y podemos articular esta fase con esta fase, es decir, podemos articular primero y segundo con tercero y cuarto y quinto y sexto, porque tienen aprendizajes similares e incluso podemos hacer que trabajen en conjunto. No sé, ya ahí va a depender de la creatividad y de las necesidades de la escuela. O pudiéramos decir, este campo formativo con este campo formativo en esta fase se ponen así como muy de modo para poderse articular. Eso ya va a ir dependiendo de tu experiencia y de profesionalización que tú tengas. Acuérdate que también hubo un documento, te lo voy a dejar por aquí, que nos habla de las modalidades de trabajo por proyectos, las metodologías. Y cada una de las metodologías, yo te decía, tiende hacia cierto tipo de conocimiento y hacia cierto tipo de campo formativo. Entonces podemos también ir pensando en estas metodologías, cómo las podemos abordar para que un campo formativo sea la guía y que todos los demás vayan aportando, o a lo mejor dos, nada más, o tres. Bueno, eso sería la primera cosa que tendríamos que poner atención. Es decir, ver como los propósitos generales, hacia dónde vamos. Luego dice, con base en el análisis del contexto del plano anterior, se construye y selecciona las situaciones, problemas que se tomarán como base para el trabajo didáctico, problemas del entorno inmediato, nacional, global, dependiendo de la fase escolar y la situación que permite que el alumno aborde de manera significativa problemas que pueden ser de su interés. Ya nos dimos cuenta de que esta fase se puede articular con esta otra fase. No me gusta hablar así porque se me hace como muy abstracto. Ya nos dimos cuenta de que se nos pide que desarrollemos cómo tienen que escribir, cómo se cuentan las leyendas y los cuentos populares. Ese sería un aprendizaje, por así decirlo, del lenguaje. Y nos damos cuenta de que hay un problema en la sociedad que se llama feminicidios, que se llama, es un problema relevante, es un problema actual, es un problema real que se vive en la comunidad. Han secuestrado a varias muchachitas. Entonces, empezamos, fíjate, de lo humano a lo comunitario, a un campo formativo, el otro del lenguaje. Empezamos a ver que podemos unir la leyenda con de lo humano y lo comunitario, porque la leyenda son historias, mitad verdad, mitad mentira, ciertos aspectos fantasiosos, pero que ocurren en contextos reales. Y entonces empezamos a articular todo este conocimiento para crear leyendas que ayuden a concientizar sobre un problema real social, es decir, los feminicidios, el secuestro hacia mujeres y todos estos aspectos. Si te fijas, cómo de repente estamos viendo un campo formativo, otro campo formativo, lo logramos articular, nos vamos a un problema real y empezamos a analizar cómo le vamos a hacer. Eso precisamente es lo que tenemos que estar haciendo aquí. Y por eso nos habla de contextualizarlo a situaciones reales del entorno inmediato, global. Incluso pudiéramos decir, bueno,
A nivel mundial estamos viviendo el cambio climático, entonces bla, 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 bla. Si te das cuenta, y entonces estas articulaciones empiezan a existir. Y de nuevo, no lo vamos a hacer en esta semana. Por supuesto que vamos a llevar meses en hacerlo. Y a lo mejor ahorita vamos haciendo nuestros primeros esbozos. Y para inicios del ciclo escolar que viene, vamos a tener nuestro plan y ese programa analítico y ese programa se va a ir moviendo y va a ir cobrando vida conforme lo vayamos aplicando. Eso es la importancia de que nosotros lo hagamos. ¿Por qué? Porque no va a tener sentido para nadie más, sino que está hecho y pensado a la medida. Estamos haciendo algo de manera artesanal, como lo que somos, profesionales. Los profesionales de la educación que están tejiendo de manera artesanal un programa para la realidad educativa que tienen. Y fíjate qué importancia, y voy a sonar a señora si tú quieres, pero qué bonito que los docentes empezamos a ver las necesidades de nuestros estudiantes, nuestras propias necesidades y las necesidades del mundo, y que empezamos a tejer para poder darles a los estudiantes eso que tanto necesitan. Y ya no nada más atendiendo a cuestiones internacionales, globales, etcétera, sino atendiendo a nuestras realidades, algo que le dé sentido totalmente lo que está estudiando nuestro alumno y lo que queremos lograr nosotros. Y dice, bueno, pues una vez delimitado todo esto, el colegiado docente empezará a reflexionar y diseñar maneras de abordarlo. Es decir, sea por proyecto, que tengan un contexto real y que tengan totalmente sentido para los estudiantes. Y proyectos es nada más una modalidad o una metodología que por proyectos es como una metodología bastante fácil que podemos abordar e incluir varias temáticas. Y entonces si te fijas cómo vamos, primero analizamos de dónde viene, qué tenemos, luego las problemáticas, cómo lo vamos articulando, cómo lo vamos a ir metiendo, qué metodología vamos a utilizar para llevarlo a cabo. Luego dice, finalmente se asentará en el documento del programa la estrategia didáctica definidas para trabajar en los grados, fases entre ellos, y no hay número, no hay restricción sobre el número de situaciones problema ni la disposición de grados. Es decir, no pasa nada si dices, bueno, primero, segundo y tercero van a trabajar esto, cuarto, quinto y sexto esto y con 5 problemas, o 2 problemas, o 3 problemas. ¿De quién va a depender? De ti. ¿De quién más va a depender? Del contexto. ¿De quién más va a depender? De tus estudiantes y de tu capacidad profesional colectiva para ir articulando todo esto. Es súper importante el trabajo colectivo. Llevamos años trabajando en CTE, pero hay que cobrar importancia porque de nada sirve, y te digo porque yo hice mi tesis de la maestría en investigación, la estoy todavía terminando, sobre el trabajo colegiado. De nada sirve que uno solo esté trabajando. De nada sirve que 2 estén trabajando. Se necesita que todo el equipo, y todo el equipo se refiere a maestros, padres, alumnos y comunidad. Y entonces tenemos que ir sumando, sumando, no exigiendo, no diciendo tienes que, y porque yo te digo, no. Sumando y sumando. Y entre más nos sumemos, más beneficios vamos a tener. Y pues nos dice también, vamos leyendo, espérame, plano contextualizado. Ajá, a ver, ya me perdí. Dame tantita chance y regreso. Ya, perdón, me confundí. Es el plano del codiseño, que es la tercera parte. Yo me perdí, yo dije, pues me escondieron el otro, yo sabía que eran 3 y nada más estoy viendo 2. No, es el plano del codiseño. Y en el plano del codiseño, aquí vienen aspectos importantes y relevantes. Y fíjate cómo, si lo pensamos bien y si el trabajo lo hacemos intelectual y no nada más por cumplir y por hacer, podemos empezar a hacer trabajo que nos va a ir dando trabajo, vamos a ir adelantando. Si te fijas, el primer paso, el primer plano que era del contexto y de todo esto, pues sería nuestro diagnóstico del PEMS, ¿verdad?
Y después si viene un trabajo fuerte, que es el conocer el plan de estudio, el conocer el programa, contextualizarlo, etcétera, etcétera. Y luego viene un plano, que es el tercero, que dice codiseño. Y en este plano se hace referencia a... Ay, es que de repente no veo el micrófono y digo, no está grabando y me da miedo que no se grabe el audio. Hace referencia a las necesidades específicas del contexto. Es decir, con lo que vimos en el contexto, en los diagnósticos que hicimos, nos damos cuenta de necesidades específicas de nuestra escuela, de nuestros estudiantes, de nuestras aulas y de nosotros como profesionales. Y entonces tenemos que diseñar estrategias para atender. Es decir, cuestiones emergentes que necesiten, por ejemplo, un con relación a la pandemia tuvimos algunos aspectos emocionales y entonces tenemos que revisarlos y tenemos que hacer algunos ajustes o adecuaciones para hacer eso. En pandemia también vivimos a distancia muchísimo y hubo rezago que después de 3, 4 años no hemos podido solventar porque pues ha seguido varias problemáticas, entonces tenemos que atenderlas. En nuestra escuela existe una persona que es sorda y que se comunica con el lenguaje mexicano de las señas. Lengua mexicana de las señas, me parece que, espero no equivocarme. Y entonces sería relevante que todos aprendiéramos esto. Entonces son aspectos que van a emerger de las necesidades de la realidad y que vamos a hacer estrategias o planes para atenderlas. ¿Te suena algo? Sí, ¿verdad? Se parece muchísimo al PEMSE. Y es que si te fijas, es muy similar. Y entonces, por eso te digo, si pensamos bien las cosas, si las trabajamos con verdadera intención de cambiar, de hacer las cosas bien, entonces nuestro diagnóstico del PEMSE nos sirve para la lectura de la realidad. Luego sí viene un trabajo fuerte de contextualización, pero luego nos dice, adecua y haz y plantea estrategias y entonces este codiseño sería realmente nuestro PEMSE. Y entonces si te fijas, vamos integrando todo en un solo o gran proyecto y entonces va cobrando sentido y ya no empezamos a hacer trabajo por hacer y tenemos kilos y kilos de trabajo administrativo y kilos de cosas por hacer. El trabajo que estamos haciendo es un trabajo bien pensado y que va atinando a las necesidades de cada uno de los aspectos que tendremos que revisar. Y bueno, en bueno, y aquí hay algo importante. Dice que es importante justificar el por qué se va a atender eso y de qué manera. Y entonces, si te fijas y vamos como por la lógica, ¿cómo voy a justificar que en mi escuela se necesita atender las cuestiones emocionales? ¿Cómo le voy a hacer, maestro? Es que me piden justificación. Pues no te vayas tan lejos. Tuvimos un diagnóstico, tuvimos una lectura de la realidad. Ahí está mi justificación. De acuerdo a la lectura de la realidad, de acuerdo a lo que yo encontré en mi diagnóstico, me doy cuenta de que hace falta esto. Y esa es la justificación máxima de por qué lo necesito. Y ahora lo voy a trabajar con esto y esto porque fulanito dice esto o porque se dice de esta manera en tal autor. Me refiero a fulanito con un autor. Y bueno, eso sería el tercer plano. Vamos al cuarto plano que es como de manera sugerencia y que también es importante y relevante. El último plano nos hace referencia a el plano didáctico. Y aquí dirías, pero que no se supone que ya revisamos metodologías, la manera en la que lo vamos a llevar, etcétera, etcétera. Sí, a nivel escuela, a nivel fase, a nivel campos formativos, a nivel academia, a lo mejor en secundaria. Pero aquí ya viene
este plano tendría que ver con tu planeación. Ya nos pusimos de acuerdo a nivel escuela cómo lo vamos a hacer. Ya dijimos que va a ser así, 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 vamos a hacer estas intersecciones, el proyecto se va a articular de esta manera. Entonces, ahora falta que todo ese trabajo que hicimos a nivel escuela lo voy a bajar a mi salón en particular. Y entonces, pues tendrán que ver las secuencias de actividades, esta gradualidad, este codiseño que hicimos, este trabajo artesanal, cómo lo vamos a articular en nuestro salón de clases. Las actividades con las que se van a trabajar, cómo se va a organizar y prever material. También nos habla de realizar un trabajo colaborativo entre alumnos y algo súper importante, diferenciar entre evaluación formativa y, y esto lo quiero decir algo bien claro, trabajos entregables que tendrán que ver con la calificación. Y aquí hay que diferenciar mucho porque no es lo mismo. Y se me está acabando la batería, déjamelo corto y ahorita seguimos hablando. Ya regresé, se me estaba acabando la batería, entonces tuve que hacer aquí una parada técnica para cargar el celular poquito. Pues bueno, esto que te digo que es importante es la evaluación y la evaluación con un enfoque formativo. Y aquí hace una distinción que se me hace muy oportuna y muy necesaria, en donde se nos dice que hay una evaluación formativa que es la retroalimentación, la constante ida y venida de información hacia los estudiantes para su mejora en el proceso educativo. Y otra muy diferente de productos entregables, y esos productos entregables serían lo necesario para su calificación, que vendría siendo en un enfoque formativo la evaluación formativa como tal, y esta la evaluación sumativa, que nos da una acreditación. Entonces, hacer esta diferenciación es importante. Yo creo, bueno, no creo, en estas vacaciones de diciembre te voy a hacer algunos videos y creo que es muy relevante que revisemos el enfoque formativo de la evaluación. Es necesario porque viene aquí bastante cargado y en general en todos los últimos planes de estudio y programas de estudio se nos pide este enfoque formativo y que no todos los maestros lo dominamos como tendría que ser. Entonces, estás revisando mi canal continuamente, te voy a dejar ese videito que te prometo que va a ser así oro puro porque vamos a desmenuzar la evaluación formativa y vamos a ver las técnicas, los instrumentos y todo eso. Es más, voy a hacer un curso. Sería un curso totalmente gratuito de evaluación formativa. En ese vamos a revisar así a grandes rasgos. Sí, lo tenía planeado para que fuera un curso de paga, pero creo que lo voy a dejar totalmente gratuito para que esté al alcance de todos y que todos lo podamos revisar. Pues ya viste que está con bastante trabajo, es bastante actividad, nos va a llevar bastante tiempo también, tenemos todo un ciclo escolar para aprender a hacerlo y para implementarlo. Y tal cual como dice, se va a ir modificando conforme vayas viendo tú las necesidades de tu grupo, de tu escuela, de tu contexto y en general como colegiados en el CTE. Recuerda, déjame todas tus dudas en los comentarios. Los agradecimientos también los agradezco un montón. ¿Por qué? Porque me ayudan a llegar a más docentes y apoyar cada vez a más personas. Recuerda, cuando trabajamos en comunidad, todos aprendemos. Espero te haya servido bastante, espero verte pronto y nos vemos. Hasta luego.